Los temas que en tu iglesia no se abordan. The Christian Theological Dark Web Podcast. Muy buenísimas tardes, teólogos de la red oscura y también amigos Cuatro Dragón. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Espero que magnifique. Bueno, como tal había prometido, vamos a tocar hoy el tema de los Nefelim, es decir, los gigantes. Así que espero que estés preparado y espero que estés listo para escuchar de este gran tema que muchos malinterpretan y malentienden. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es que sucedió? ¿Por qué son importantes? Etcétera. Pero antes de eso, quisiera pedirles que si por favor pueden darle like, suscribir, seguir, notificaciones, todo lo demás, donde quiera que me estés escuchando, por favor danos un like para que sigamos poniendo esto al éter y que llegue ahí a tu dormitorio, casa, hogar, todo lo demás. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un poco de oración y directito al tema. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde. Señor, y te pido que me permitas, Espíritu Santo, transmitir exactamente qué es lo que quieres decir y la manera en que lo quieres decir. Es un tema súper importante y no quiero mal representar o dar a entender algo que no es lo que dice tu palabra. En tu santo nombre te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, chavos, señores y señoras, niños y niñas, chavitos, chavitas. Vamos a platicar el día de hoy acerca de los Nefelim. Y ningún podcast fringe, es decir, paranormal, sobrenatural, cosas, temas raras, etcétera, etcétera, ninguna de esas cosas sería correcto o sería útil, aplicable, si no mencionáramos Génesis 6. Claro, Génesis 6 es versículos clásicos que todos los pastores se cohíben en predicar o platicar y lo que sea porque son raros. Y bien, como dice de mis autores y estudiosos de la Biblia favoritos, que ya pasó a estar con el Señor, Michael Heiser, él siempre decía, si es raro y está en la Biblia, es importante. Muy bien. Entonces dice Génesis 6, capítulo 6, versículos 1 a 4, lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así es. Entonces, si recuerden de la vez pasada, platicamos de estos hijos de Dios, platicamos de los vigilantes que realmente son intercambiables en cuanto a expresión, lo que son ángeles, todo ese rollo, procrearon con las mujeres de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren saber de eso, vayan a verlo en el capítulo anterior, que fue precisamente acerca de quiénes son los vigilantes, qué hicieron, que bla, 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 bla. Les voy a dar un pequeño resumen rapidísimo para que estemos en el mismo canal, pero si quieres más información, checa el episodio anterior. Tiene toda la explicación ahí. Bueno, ahí les va. Ahí explicamos que los vigilantes son los que descendieron en capítulo 6 de Génesis, tomaron por sí mujeres humanas
procrearon a través de ellas y entonces se dieron los Nefelim, que son los gigantes. Ahora, como siempre hago, siempre me gusta hacer, la etimología para mí es como de lo más esencial, porque la etimología nos indica su origen de una palabra, que es lo que por su nombre, como definición, significado, quiere decir, y como tal es un buen punto de partida para llegar a lo que es el tema en sí, realmente abordarla correctamente y pues sí, darle buen sentido a todo. Así que empecemos con la palabra Nefelim. Ok. Ahora, muchos creen que Nefalim, o Nefilim, mejor dicho, proviene de la palabra Nefal, en hebreo, que quiere decir caer. Ahora, el problema ahí es que Nefal, en el hebreo, no acordaría con el sufijo de la palabra Nefelim. Ok, tal vez estás diciendo, Ricky, ¿qué onda con la gramática? A ver, explícame qué significa. Bueno, tienes tu palabra base, ¿cierto? Vamos a tomar una palabra como en español, fácil, ¿cierto? Conocido, esa es la palabra, conocido. Vamos a usar la palabra conocido, ¿ok? Conocido es una persona que tenemos en común, que no es amigo, pero es alguien con el cual estamos familiarizados, o es decir, conocemos. Es un conocido. Ahora, si tienes más de un conocido, tienes, exacto, conocidos, ¿verdad? Esa S, en este caso, viene siendo lo que nosotros llamamos el sufijo. ¿Por qué su? Su porque es al final y fijo porque está fijado, sufijo. También podemos tener prefijos, ¿cierto? Obviamente por su sonido viene antes de la palabra, ¿verdad? Entonces si tenemos un conocido, lo podemos convertir en un desconocido, que es un extraño, ¿cierto? Alguien que no conocemos. Obviamente entienden su definición. Esos son los tipos de afijaciones. Me corrigen si dije mal ese término gramático, discúlpenme. Estoy casi seguro que son afijaciones sí, afijaciones, si no me equivoco. Nos vamos a fijar al principio o al final de una palabra en español otra partecita de gramática para darle un sentido distinto, ¿ok? En este caso vamos a regresar con los Nefelim. Los Nefelim, y por cierto, si no los confundí, espero que no, pero voy a comentarles algo también que es para mí súper interesante. Soy medio nerd, ñoño en este aspecto, porque me interesa, estudié la lingüística y si no le he dicho 30,000 veces, seguramente lo van a escuchar en otros episodios. Entonces, en hebreo existe algo también que se llama un infijo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fijación que va con la palabra, pero esa fijación va dentro de la palabra. Entonces no es un sufijo ni es un prefijo, sino que es un infijo. Bueno, pero no estamos hablando de eso, son simplemente puntos extra, por si gustan. Ok, entonces tenemos este sufijo im en hebreo, y creo que lo comenté anteriormente. Los vigilantes tienen su propio nombre en hebreo, que también es im al final, porque im quiere indicar pluralidad, que es más que uno. ¿Okay? Entonces, tomamos eso con los nefilim. Siempre digo nefilim, perdón. Eso viene siendo mi primer idioma, el inglés, influyendo, pero es nefilim. ¿Ok? Ahora, esta palabra, muchos, como dije, creen que viene de nefal en el hebreo, que quiere decir caer, como caído, ¿no? Como un ser caído. Pero los nefilim no cayeron de ningún lado. Y eso, de hecho, es un punto clave y un punto importante.
a través del estudio, el pensar, revisar este concepto, si los Nefilim nacieron aquí en la tierra, entonces no pudieron haber caído de nada, muy técnicamente, ¿ok? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque muchos quieren atribuir ese aspecto a los Nefilim que realmente no va. Se produjeron aquí mismo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los vigilantes, los hijos de Dios, crearon a estos seres realmente bastardos a fin de cuentas, porque los vigilantes, los hijos de Dios que dejaron su lugar de estancia apropiada, así dice la palabra en Judas, y que por cierto, ese versículo en Judas indicando que dejaron su lugar de estancia que les correspondía, si no me equivoco, eso es del libro de Enoch, que no está en nuestras Biblias presbiterianas o de protestantes de la Reformación. De hecho, desde mucho antes esos libros no son ahí, son apócrifas, ¿verdad? Lo hemos comentado anteriormente. Bueno, sabemos que tuvieron que haberse producido o engendrado aquí en la tierra y nacido aquí en la tierra, porque en el cielo ya no podían estar los vigilantes y Dios no iba a tolerar que existieran allá. Tuvieron que existir aquí. Y también solo pudieron existir aquí porque aquí en la tierra ya estaba corrompida. Y eso gracias a Adán y Eva, ¿verdad? Podemos decir Eva y Adán, pero la verdad son los dos. Fueron los dos. Entonces ya estaba el estado aquí ya corrompido y no había, y esto es también otro punto mío, ¿verdad? Una observación mía. Si nos fijamos en lo que son las palabras hijos de Dios para referirse a un ser divino, siempre estas expresiones se refieren al género masculino. Y eso no es por nada, pero a mí me parece que eso es como adecuado, ¿no? Es apropiado. Ahora, también cabe mencionar, en la antigüedad, las mujeres hasta la fecha, ¿no? En el español, de hecho, es muy prominente. Puedes tener 30 mujercitas en algún lado y un solo varón. Y a ese grupo de los 31 con un solo varón, Dios le bendiga, pobrecito, se le llama ellos, ¿cierto? Pues este mismo concepto y aún más existía en el mundo antiguo, no nada más entre los hebreos, pero entre, si no me equivoco, en casi todas las culturas, ¿ok? Bueno, entonces, como cabe mencionar eso, es una matiz que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Puede que sí hay seres celestiales femeninos, pero a mi parecer, no. Y si tienes así como debate en tu cerebro acerca, ay, ¿cómo Ricky es blasfemia? Que ¿cómo pueden reproducirse los ángeles? Bla, 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 bla. Es que Jesús dice que en el cielo no van a reproducirse y que bla, bla, bla. Eso dice que no va a ser, no dice que es imposible. Y eso es muy diferente. Porque en Génesis nos dice que pasó. Así que bueno. Total. Entonces, estos Nefilim nacieron aquí en la tierra porque no pudieron estar en un lugar donde está nuestro Dios perfecto. Él no lo iba a permitir, tenía que ser aquí. Además, no había ángeles, según yo, no hay ángeles mujeres, femeninos en el cielo. Entonces tuvieron que venir aquí a procrear con las mujeres de la tierra. Y de hecho, pues los versículos parecen indicar que las vieron guapas, las vieron bonitas. Y en cierta traducción, no me acuerdo cuál ahorita, pero en cierta traducción dice que fueron como extensiones apropiadas, que es una forma bastante despectiva de expresarse de una mujer. Malditos hijos de Dios, ¿verdad? Esos malditos en el sentido puro, lo que quiere decir malditos. Bueno, ok,
Entonces ya tenemos los Nefelim que tienen que estar aquí, y Nefal no probablemente es la palabra de donde proviene en el hebreo. De nuevo, repito, Nefal quiere decir caer en hebreo. Nefelim, sin embargo, parece ser una palabra, lo que llamamos en la lingüística, una palabra prestada de otro idioma que se le apropia por su proximidad, por su conveniencia, y se adapta, ¿no? Una palabra que podemos usar, por ejemplo, en un español refinado mexicano. Broma, claro. Es la palabra drinks, ¿verdad? Es la primera que se me viene a la mente. Drinks, todos sabemos que la palabra drinks se refiere a bebidas alcohólicas. Obvio, ¿no? ¿Cuál es otra palabra? Otra de comida. Sushi, ¿verdad? O sea, sushi es sushi. No le vas a llamar otra cosa. Sushi es lo que es. Y punto. No tenemos otra palabra en español para expresarnos de sushi. No decimos, hay un rollo encubierto de arroz con preparación de cierto vinagre. No, es sushi, punto. ¿Cierto? Pues lo mismo aquí. Y si realmente es una prestación verdadera en la lingüística y no nada más una aceptación, inclusive esa palabra se conforma a las reglas de un idioma. Entonces, drinks tal vez en ese caso no es el mejor ejemplo, pero bistec. Bistec es una palabra excelente, porque la palabra bistec proviene de la palabra beefsteak en inglés. Pero no nada más es bistec, ¿verdad? Porque todos sabemos que es una corte de carne de res, ¿verdad? La bistec. Pero puedes decir bisteces. O sea, esa palabra ya totalmente se abrazó por el español y ya se usa comúnmente. Bueno, muy bien. Gracias, gringos, por su aportación. Entonces, no, pero es así como la palabra Nefelim es adoptado al hebreo. Y lo sabemos porque uno, no tiene sentido, ¿verdad? Porque la gramática no se acomoda de esa forma. Y aquí voy a consultar a Michael Heiser si quieren ver eso. No me acuerdo exactamente cuál es la regla aquí de la nada, pero sé que eso es parte del problema. ¿Okay? Pero por otro lado, es probablemente una prestación porque sí funciona la gramática, pero el significado de Nefilim son gigantes. O sea, no es simplemente de caída, no, sí, sino que realmente se refiere a los gigantes en sí, así como tal. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchos creen que hay otra versión o ¿cómo decirlo? Otro punto de vista teológica que quiere decir que los Nefelim no tienen nada que ver, sino que fueron las hijas de Caín, las mujeres de Caín, que realmente eran pecaminosas, y los hijos de Set eran de la línea pura de sangre que se casó entre ellos y se produjo esto. O sea, discúlpame, pero no voy a perder mi tiempo explicando toda esta posición teológica. Es un poco ridículo, en mi opinión. Es lo que muchos creen hoy en día. Y de hecho, este tipo de interpretación empezó a aparecer a partir del siglo IV, perdón, cuando el cristianismo en Roma empezó a agarrar un poco más de aceptación formal, y eventualmente se convirtió en la religión oficial de Roma, ¿verdad? Pero en ese entonces, cuando se estaba produciendo como comentario y todo eso doctrinal, realmente para no ofender, y puedes buscar esto tú mismo, o sea, empezó a ver lo que es un aguadar del evangelio, de la explicación bíblica,
Y en parte como respuesta a los gnósticos, es lo que típicamente se entiende, ellos querían tornar todo muy, ¿cómo decirlo? Torcidas las escrituras. Entonces los cristianos, como un método de no meterse tanto con el rollo de los gnósticos para no seguir con ese patrón, ellos ¿qué hicieron? Pues empezaron realmente a guardar el mensaje del evangelio y a decir que estas cosas eran figurativas. Y entonces poco a poco lo sobrenatural de la Biblia se iba conformando más y más a una imagen que era realmente ausentando mucho en el aspecto sobrenatural como es realmente la Biblia. Tú y yo ya tenemos un filtro en la Biblia y realmente es erróneo. Los filtros, como dice Michael Heiser, lo voy a citar otra vez, y él de hecho es un ejemplo perfecto porque él no siempre creía este tipo de cosas, al contrario, él estaba estudiando en el seminario, él quería ser teólogo, para mi gusto, un poco demasiado tradicional, francamente, pero fue confrontado con ciertos versículos que es acerca de la junta divina, y entonces determinó, oh wow, sí está muy sobrenatural la Biblia, pero nuestro idioma moderno opaca mucho de el contexto original con la traducción. Y algunas de esas cosas son propositivas, otras son por casualidad, otros son por X y Z. Okay. No tenemos que meternos tanto en ese rollo. El chiste es que la idea de los Nefilim empezó a perder peso, ¿verdad?, en la mente cristiana, porque según eran como mitos, eran cosas ridículas, y tanto los cristianos como los que estaban contratados a hacer comentario de la Biblia, a predicar de la Biblia, tenían ciertas restricciones si no se conformaban realmente así como tenía que ser. Bueno, entonces los Nefilim, muy bien, ya sabemos de dónde provienen y qué es su origen, pero ¿por qué son malos? O sea, ¿por qué es malo que existen? Bueno, porque a nosotros nos fue encomendado como humanos engendrar, llenar la tierra de hijos. Pero los ángeles, los hijos de Dios, vigilantes, como quieras llamarlos, son seres celestiales eternos, no mueren. Entonces ellos no tienen por qué procrear, no tienen motivo. Son autosuficientes, ¿verdad? Dios los diseñó así. Bueno, al venir aquí quisieron hacer su propio linaje de hijos, ¿verdad? Entonces, es lo que se creó como los Nefilim. Ahora, esto va a ser tema de que podamos lanzarnos. ¿Puedo yo hablar del libro de Enoch? Y quiero empezar, no sé si lo comenté en el episodio anterior, pero lo voy a comentar otra vez. El libro de Enoch nos da como un vistazo a las cosas supuestamente que estaban pasando con estos gigantes, los vigilantes malditos por sus hechos, caídos, eso sí, Nefal, ¿verdad? Pero no Nefelim, sino que me refiero a que cayeron. Pero también los Nefilim, ¿qué estaba pasando con ellos? Para hacerte la larga corta, los Nefilim son un problema por varios motivos. Vamos a empezar por qué existen, para empezar. Eso es importante. ¿Por qué los vigilantes quisieron hacer los Nefilim? Más o menos lo acabo de mencionar. Quisieron su propio reino a su propio gusto. Ahora, el motivo de que quisieron todo eso puede ser muy complicado y pueden haber muchas explicaciones. No voy a indagar tanto en eso porque sería difícil de como resolver en un solo episodio, pero en otro momento lo puedo platicar si les interesa.
Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vienen los vigilantes a formar sus propios hijos o engendrar su propia, ahora sí que ensartar su propia semilla en la humanidad y formar una raza híbrida. ¿Ok? Ahora, el motivo de que lo quisieron hacer son varios y voy a explicar los más comunes y los perjudicaciones que tendría o tiene para la humanidad. Uno es que vemos que si ellos vienen, lo que nos deja muy claro, y luego ves esto, ¿verdad? En el diluvio, el Señor destruye los Nefelim. Muchos creen que, o sea, si no tienes esta perspectiva o esta cosmovisión, tu perspectiva es, había tantísima maldad y asesinato y bla, bla, bla. Sí, es muy cierto, todas esas cosas habían. Pero, no sé tú, pero yo en lo personal, de chavo, cuando estaba más joven, yo nunca podía llegar a entender cómo Dios querría destruir toda la tierra solamente porque había pecado. Pues hoy en día hay pecado, o sea, es ok, ¿no? Y Dios no ha vuelto a destruir el mundo con agua. Entonces, ¿qué onda? Y pues sí, me quedé como con cierta como incertidumbre, ¿no? Porque a mí se me hace como muy exagerado. Ese soy yo, así pienso yo. Y creo que no estoy tan lejos de la realidad. Seguramente varios de ustedes han llegado a pensar así o llegar a esta conclusión, etcétera, etcétera. Bueno, el motivo que tuvo que hacerlo es porque estos seres estaban realmente destruyendo todo. Y ahora sí me voy a referir al libro de Enoch. Voy a leer algunos pasajes y los voy a meter aquí en este episodio más adelante. Pero voy a explicar los temas aquí y ya te puedes referir a estas cosas o puedo insertar las cosas después. Ok. Lo que pasa es que cuando los Nefelim estuvieron sobre la tierra, empiezan por consumir lo que los hombres hacen, tienen, cosechan, cazan. ¿Ok? Y hay una expresión en la historia, mitología, como la quieras llamar, ¿verdad? Porque pueden ser ambos y lo mismo. Si sabes algo de la mitología, nuestro concepto de que la mitología es algo erróneo o falso o mentira, es un mal entender de la mente moderna. La mitología es otro tipo de verdad, a entenderse a través de una lente distinta. No quiere decir que es falsa, pero no todo tiene que ser cierto para que algo de ello sea cierto. Así es como funciona la mitología. Si nunca has estudiado esto, recomiendo que lo hagas. No soy profesor en este rollo, pero lo menciono porque es importante cuando estamos tratando con conceptos del antiguo mundo. Ok. En la mitología egipcia hay una expresión Septepi. Septepi, ¿qué quiere decir? Como la primera vez como la primera vez que sucedió. No lo tomen a mal, ya sé, primera vez se puede mal dirigir en el español como otra cosa. Como en la primera ocasión del mundo, quiere decir. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo que le llaman la famosa época dorada, ¿no? La época dorada de la humanidad. Y se supone que es esta época en que los dioses andaban en la tierra y los hombres los adoraban, les alababan y les servían. Y había armonía en la tierra. Sí, pues hasta cierto punto, ¿verdad? Porque eran puros, rituales sexuales, cierta cantidad de violencia. Bueno, un día de estos, si gustan, puedo pintarles una imagen, pero básicamente, para hacerles lo largo corto otra vez,
estos seres estaban sobre la tierra y literalmente eran dioses en carne. No es figurativo. Existieron sobre la faz de la tierra. Y de hecho hay muchos pruebas, evidencias inclusive, que indican que así es. El Museo Smithsonian aquí en Estados Unidos tiene realmente una fama muy mala con esconder huesos de gigantes. Yo solo digo lo que sé. Estoy actualmente leyendo un libro acerca de gigantes en Estados Unidos, en las Américas. En la antigüedad, en México, se platica de gigantes. Bueno, no sigamos. Existieron. Si quieren, en algún momento puedo tomar un episodio y solo vamos a hablar de ejemplos de gigantes en la antigüedad, porque en todas las culturas tienes gigantes, en todas. Pero estos dioses realmente proporcionaban al ser humano una vida del paraíso. Si has leído de Atlantis, la famosa ciudad de Atlantis, supuestamente en África, en el lado del oeste, hay unos círculos que parecen indicar, aunque creo que las medidas no son exactas, pero la estructura es prácticamente idéntico a como lo describen Atlantis. Quiero decir que es Platón, no me acuerdo cuál filósofo griego lo menciona, pero él recibió esa información de un sacerdote de Egipto. El chiste aquí es que estas cosas existían. Si quieren ver los bloques megalíticas, no son ladrillos, ¿verdad? Son bloques, son rocas megalíticas o las estructuras megalíticas. Puedes ir a Perú, puedes verlas en Perú. Si quieres algo un poco más cercano para Latinoamérica, en Perú hay los bloques o las piedras megalíticas, megalitos, ahí me corrijan si no lo digo bien, no estoy seguro cómo se les llame, pero estas son estructuras imposible para el hombre construir, como las pirámides de Giza, ¿verdad? En Egipto y en varios otros lugares también existen estas cosas, y muchas personas tienen muchas teorías de quién los construyó. En lo personal, para mí es tecnología angelical, lo cual quiere decir que entre los vigilantes, o sea, los hijos de Dios caídos, ¿verdad? Y los Nefelim y otros seres que quien haya decidido abandonar su puesto oficial, donde Dios les había dado su lugar, lo abandonaron y vinieron aquí a la tierra para formar sus propias civilizaciones, realmente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque quiero pintarte una idea de cómo estaba viviendo el hombre. El hombre estaba viviendo en un sentido un paraíso verdadero, pero pleno pecado. Entonces ya sabemos la historia, ¿no? Si eres cristiano, y si no eres, seguramente sabes la historia también. Dios manda lluvia. Antes de que lo haga, antes que lo hiciera, le avisa a Noé que va a haber un diluvio y que va a consumirse todo de la tierra, se va a destruir todo. Y el propósito ahí fue para destruir a los Nefelim. Y como comento, otros van a decir, no es así, que no sé qué, bla, bla. Pero, ¿por qué Dios lo hizo? Porque uno, estaban ya viviendo estos cuates entre los humanos. Dos, los Nefelim estaban consumiendo todo lo que hacía el hombre. Luego se les acabó. Y Enoch nos dice que empezaron a comer a los humanos. Y luego tres, empezaron a tener guerras entre los Nefelim. O sea, eran reyes y reyes estaban teniendo batallas completas entre ellos. Es algo que se nos platica en ese libro de Enoch también.
tremendas guerras que estaban teniendo. Tremendas guerras por territorio, por poder, por lo típico, ¿no? O sea, lo que todos sabemos. Pero el chiste aquí es que empezó a desaparecer la humanidad porque estaban siendo consumidos. Y luego ellos mismos se empezaron a canibalizar entre sí, a consumir los gigantes unos a otros. Y es cuando Dios se arrepienta de haber hecho al hombre y dice, híjole, estos cuates están locos. Les doy el paraíso y lo vuelven una bañera de sangre, ¿no? Y de lujuria y de brujería, etcétera. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues manda el diluvio. ¿Qué otra cosa estaba pasando? Por consiguiente, si estás destruyendo, eliminando a la humanidad, ¿cuál es tu propósito? Tú quieres tener esta tierra para ti, ¿no? O para sí, los vigilantes a través de sus hijos, los Nefelim, los gigantes, ¿verdad? Entonces los Nefelim, ¿qué empezaron a hacer? Pues si están consumiendo la humanidad y están procreando todo, ¿qué va a pasar en cierto momento? La humanidad ya no va a existir. Entonces, ¿qué más no va a existir? No va a existir la semilla, que es de donde prometió Jehová, el Creador, que iba a llegar a través de sangre humana a la tierra. Y entonces poder rescatar a la humanidad. Pero de nuevo, si no hay humanidad, para uno que llegue Dios a través de ella, y dos, si no hay humanos a salvar, pues ¿cuál es el propósito, no? ¿Y qué pasaría ahí? Los seres malvados, rebeldes, ¿qué hubieran ganado? El hecho de decir, no, pues Dios es un mentiroso. Y si Dios es un mentiroso, matas a Dios porque Dios ya no existe, porque su carácter es puro, totalmente puro, ¿verdad? Momento. Muy bien. Entonces, Dios tiene que destruirlos. Pero lo curioso es que lo que dice en el versículo 4, ¿verdad? Porque regresaron. ¿Cómo rayos regresaron? Bueno, hay muchas creencias acerca de cómo regresaron los Nefelim. Porque Dios los destruyó. Y si leemos otras cosas, puedes ver lo que estaban enseñando los vigilantes a los humanos. Por eso aprendimos tantas cosas maldosas, malvadas, corrompiéndose entre sí. ¿Cómo Dios va a permitir que suceda de nuevo? Bueno, obviamente hay gigantes en la tierra después del diluvio. Y si no me crees por ningún otro motivo, Goliat es uno de ellos. Pero hay otros versículos también. En Números 13:33 nos platica de un gigante egipcio. Cuando llega Josué a conquistar la tierra prometida, está repleto de gigantes y nadie lo platica porque se nos pasa por alto. No creo que fue figurativo cuando él dijo que nos ven como, ¿cómo dice? Saltamontes, creo, en español, como langostas a su vista. O sea, los veían como chiquititos, como cosita de nada. Y cuando llevan las uvas estaban enormes. Vayan a leerlo otra vez. Estaban enormes. En Deuteronomio, ¿no? De hecho, creo que es. Y luego en Josué, pues empiezan a conquistar a las civilizaciones y a los gigantes y etcétera. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que sucedió ahí son puros gigantes, pero mucho de eso explica por qué Dios quería totalmente erradicar, a destruir de la faz de la tierra a los gigantes. Los quiso eliminar, por eso mucho más adelante vemos que Dios dice, y destruye todo, no dejes ni hijos, ni mujeres, ni nada, destruye todo, quémalo, destrúyelo todo, así. Bueno,
Entonces, algo tuvo que haber pasado. Hay varias conclusiones. Una de ellas, que creo que sí es cierto en parte, han habido otras incursiones. Han vuelto otras veces otros vigilantes o hijos de Dios a corromperse y a volver a fusionarse con el hombre. Pero no creo que sea el motivo principal, porque después de esa ocasión yo creo que la mayoría ya no se atrevieron a hacer cosas así, porque sabe lo que te va a tocar. Y vemos en Judas que están atados bajo la tierra esperando juicio. No es nada bonito. Y dice Dios que su destino era para la eternidad. Y de hecho en Salmos 82 nos dice que eran príncipes y los había puesto sobre todo, pero van a morir como mortales, como simples mortales. Entonces, muchos ángeles, muchos hijos de Dios ya no se atrevieron, muchos Bene Elohim ya no se atrevieron a hacer eso, pero seguramente algunos desertaron y lo hicieron como quiera. Pero también es importante tomar en cuenta que al momento de hacer el diluvio cambió la cosa. Si el hombre quería tener contacto con lo divino, él tenía que iniciar esto. Si vemos en Génesis capítulo 6, fueron los vigilantes que provocaron el caos. Pero después de eso, vemos que son los humanos que provocan el caos. ¿Qué pasa en la Torre de Babel? Que es tema para otro día. El hombre empezó a construir para llegar a los dioses. Entonces, vemos que los Nefelim existen en todas estas cosas. Y de hecho, tú tal vez te estás preguntando, ¿por qué esto es relevante para mí? Bueno, uno te expliqué porque ellos quieren anular lo que es el linaje humana para que llegara el Salvador. Eso ya sucedió. Entonces, ¿cuál es el propósito ahora? Ahora sí se empieza a poner loca esta cosa. ¿Y sabes qué? Si quieres saber más, vas a tener que suscribirte, porque ahí le voy a parar. Pero quiero que sepas que lo que viene de ahí no es nada sencillo. Nada sencillo. Los Nefelim siguen existiendo aquí sobre la tierra. Si quieres, llámenlos híbridos. Pero el chiste es que sí existen, todavía están aquí, y eso será tema para otro día. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y como siempre les deseo que Dios les bendiga. Aquí voy a poner la bendición de Aarón. Y 1, 2, 3. Como siempre, Dios les bendiga. Shalom, shalom y Maranata. Que venga nuestro Señor Jesús. Los quiero. Dios les bendiga. Muchísimo gusto, teólogo de la Red Oscura. Te agradecemos por escuchar este episodio de The Christian Theological Dark Web. Por cualquier informe, puede contactarnos en solo.to/DCTDW. Si quieres apoyarnos o suscribir a nuestro contenido, lo puedes hacer en patreon.com o en Spotify. Búscalo en los enlaces abajo. Este episodio es una producción de 4 Dragones de CTDW. Dios te bendiga. Shalom, shalom y Maranata. Ven, Rey Jesús.